Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Mateo, capítulo 7, versículo 21, que es allí donde nos habíamos quedado en el video anterior que no pudimos terminar. Así que dice así la bendita palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces habíamos quedado en este versículo de esta cuarta parte de lo que es seréis como Dios. Y estamos viendo el espíritu del mensaje de la serpiente, que es querer ser como Cristo, querer ser como Dios. El gran propósito de Satanás es querer ser como Cristo, igual o semejante a Cristo. Ese es el mensaje de la serpiente, es la salvación por obras, porque si es como Cristo, ¿quién es el único que no necesita salvación? Cristo, porque Él es el Salvador. O sea que el Evangelio diferente quiere ser como Cristo y salvarse siendo como Cristo. Pero la salvación es por fe, no es por obras. Entonces podemos analizar un poco el contexto, el texto a través del contexto, digamos, mejor dicho. Analizar el texto en su contexto, porque si uno saca el texto y aísla el texto de su contexto, se hace una doctrina, una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y se cae en la enseñanza que los demonios hacen, que es tomar un texto y hacer una doctrina de un texto. Es doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque no se traza bien la palabra. Los demonios lo que hacen, Satanás y sus demonios, lo que hacen es torcer las escrituras. Entonces, tenemos que ver el contexto. ¿De quién está hablando el Señor cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Si nosotros vemos el contexto y nos vamos al versículo 15, el Señor está hablando de los falsos profetas. Al hablar de los falsos profetas, está hablando de personas que están fuera de su reino, digamos, no son de Dios. Por eso el Señor dice, por su fruto los conoceréis. Cuando habla de por su fruto los conoceréis, está hablando de los falsos profetas. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Sabemos que al falso profeta no se lo conoce por lo externo, por su lindo hablar, por su buena vestimenta, por su buena casa, por su buen auto, por su buena familia. No se conoce al profeta por eso, o al falso maestro, o al maestro, sino por su testimonio interno, por lo que enseña, por lo que habla. Por eso el falso profeta, en la antigüedad, cuando había una falsa profecía, ¿cómo se sabía que era falsa? Cuando no se cumplía. Entonces, el falso maestro, ¿cómo se lo determina? ¿Cómo se lo detecta? Su falsa enseñanza, porque no concuerda con la palabra, con la piedra angular, no cuadra con la piedra angular que es la palabra, que es Jesucristo, que es la sana doctrina de Jesucristo. Entonces, se guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, vienen como corderos, vienen mansos y humildes. Por eso Eva se comió el cuento, digamos, y comió el fruto, porque la serpiente tenía una buena apariencia, no es la serpiente que ahora conocemos, digamos, que se arrastra, porque antes de la maldición de Dios tenía una apariencia, una buena apariencia. La palabra serpiente en su raíz significa brillante, alguien que brilla. Así que todos los falsos maestros, los profetas, son brillantes, digamos. Quizá tienen, yo creo que la mayoría tiene una mente brillante, que se destaca. Entonces la persona queda iluminada, digamos, por esa mente brillante, por esa apariencia brillante. Y son engañados, por eso son engañados. Por eso Eva cayó en ese pensamiento, en doctrinas
mandamientos de hombres, filosofías y humanas sutilezas. Cayó Eva cayó en la apariencia de la serpiente, y la serpiente la fue seduciendo, le fue que pierda la desconfianza a Eva. Entonces Eva le creyó y comió lo que le ofreció la serpiente. Es así de simple, así de sencillo, pero bueno. Por eso el falso maestro le dice que para conocer a Cristo no es necesario informarse de lo que dicen las Escrituras o lo que enseñan las Escrituras. No es necesario, dice eso. ¿Por qué? Porque le quieren meter el cuento. Por eso a Cristo no se lo conoce por lo que otra persona dice. A Cristo hay que conocerlo personalmente. ¿Y cómo lo conocemos? A través de las Escrituras. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. No, nuestros pies, los pies de la fe, tienen que estar apoyados en las Escrituras, en lo que está escrito. Por eso Pedro dijo que la palabra es la profecía más segura. ¿Cuántas doctrinas se inventan por sacar este texto, por ejemplo, o cualquier texto de su contexto? Por eso nosotros tenemos que ir al contexto para analizar el texto. Y ahí sacamos una verdadera deducción con la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo se sabe si caricaturizamos, digamos, la voz de una oveja y la voz de un lobo? Cuando hablan, ¿cómo lo sé? Usted ve dos ovejas, pero una dice me y la otra gruñe. Entonces nos damos cuenta que uno de los dos, el que gruñe, no es oveja, es lobo. Por eso dice la palabra: tendrán apariencia de cordero. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Por su testimonio interno, por su doctrina, yo me doy cuenta si es lobo o es oveja. Cuando la persona habla de una salvación por obras, esa persona es lobo, es falso maestro, es falso profeta, porque no habla como oveja, porque la salvación es por fe, no es por evidencia. La salvación es por creer, por recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creer en su sangre, creer en su muerte y en su resurrección. Ese es el verdadero testimonio. Eso es hablar como oveja. El que habla como lobo dice que la salvación es llevar la cruz, hacer obras, etcétera, etcétera, etcétera. Están bajo leyes, bajo mandamientos y doctrinas de hombres, bajo dogmas de hombres. Se le pregunta y están, y dice: ¿podemos llegar al cielo solo por fe? No, dice: tenés que pasar por la cruz, tenés que pasar por el Calvario, como si fuéramos nosotros Cristo. El único que pudo pasar ese Calvario, por ahí dice la palabra, en Pedro dice que Cristo es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ellos quieren pagar con su propia sangre la salvación, a través de las obras y a través de llevar la cruz. Ese es el evangelio diferente. Ese es el mensaje que le dio la serpiente a Eva: te salvará siendo como Cristo. ¿Cómo? Conociendo el bien y el mal. Entonces ellos se preguntan y dicen: ¿cómo sé como Cristo? Entonces ellos le dicen: pregúntate qué haría Cristo. Eso es el mensaje de la serpiente, el conocimiento del bien y del mal. Si uno se pregunta qué haría Cristo, eso está basado en la mente, en la filosofía humana, en filosofías humanas, en doctrinas, mandamientos, dogmas de hombres, cuando nosotros tenemos que ir a la palabra. Ahora somos guiados por el Espíritu. Dios nos ha llamado a ser guiados por el Espíritu. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 14, 26, Él los enseñará toda la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Señor, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda la verdad. Por eso somos libres. Somos libres, y ahora el Espíritu Santo es quien nos guía. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a las Escrituras, no a cuentos romanos, no a cuentos de la Iglesia Católica, no a cuentos de sectas, no cuentos de hombres, sino directamente bebemos de la fuente que son las Escrituras para el conocimiento de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo se conoce
a la persona si es oveja o si es lobo cuando abre la boca. Ellos dicen por sus frutos, por sus frutos, por sus frutos, por evidencias externas, que el cristianismo no es creencia sino evidencia. Eso es totalmente falso. La evidencia del cristiano es el testimonio interno que lleva, porque lo podemos ver en el ladrón en la cruz. Era ladrón. ¿Qué fruto tenía? Él creyó y Cristo lo perdonó y Cristo lo salvó. Es así de simple, así de sencillo. ¿Qué fruto tenía? ¿Qué evidencia tenía? No tenía nada, absolutamente nada. Solamente creyó en Cristo y Cristo lo salvó. Entonces, el fruto que da el falso maestro o la obra que no es que tenga un buen auto, que tenga una buena familia o que tenga apariencia de pastor o se vista bien o tenga una ropa impecable y en apariencia un testimonio impecable, porque los fariseos tenían en apariencia un testimonio impecable de tal manera que el pueblo los respetaba a los fariseos. Pero el Señor le dijo, hipócritas, hipócritas. Por fuera se ven florecientes, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Quiere decir que tenían una falsa doctrina. Y estos falsos maestros, por fuera son brillantes como la serpiente. Brillan, digamos, son elocuentes, tienen una mente despierta, brillante, digamos. Entonces, el vulgo de la gente, que la mayoría no tiene los estudios que quizá tenga esta gente, y se queda, le creen porque los ven brillantes, que brillan, como brillaba la serpiente ante Eva, y se dejan iluminar por estos falsos pastores, por estos falsos apóstoles, por estos obreros fraudulentos, ¿no? Que le mienten al pueblo y los guían al abismo. Los guían a la gente al abismo. Puede haber mayor maldad que esa. Por eso el Espíritu Santo saca a luz todas estas mentiras diabólicas, porque dice la palabra que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Entonces podemos ver que así todo buen árbol da frutos buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, lo interno es lo que determina la persona, determina el fruto, viene de la raíz, digamos. Nuestra raíz es Cristo y nuestro maestro es Cristo. Por eso podemos hablar una sana doctrina, porque el que nos ha enseñado la sana doctrina es el Espíritu Santo, es Jesucristo. El Espíritu Santo nos ilumina en las Escrituras y podemos entender. Por eso el apóstol Pablo le decía a los efesios que él oraba a Dios para que Dios le diera un espíritu de sabiduría, de entendimiento, aunque les abra el entendimiento. ¿Por qué la gente no entiende? Porque tiene tapado el entendimiento, tiene bloqueado el entendimiento y no entiende las Escrituras. Pero cuando viene el Espíritu Santo nos ilumina la mente, el corazón, nos ilumina el entendimiento y podamos entender el verdadero Evangelio. Entonces podemos decir, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceré. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuál es la evidencia? Es que es interna, digamos, es lo que sale de adentro del hombre. Por eso el Señor dijo, no todo lo que contamina al hombre es lo externo, lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, lo que sale del interior. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, ustedes están llenos de huesos de muertos. En lo interior ustedes están, son oscuridad. Por eso el catolicismo y sus falsos sacerdotes usan el cuello clerical y un atuendo negro que simboliza todo lo que es el falso evangelio, que simboliza todo lo que es el mensaje de la serpiente. Tienen todo el atuendo negro porque aún están en sus pecados no han sido perdonados porque no creen. Y el cuello clerical blanco, aquí, significa que hablan palabras de Dios que están escritas en la Sagrada Biblia,
pero que están en pecado, como los fariseos, que hablaban de las escrituras, pero aún estaban en sus pecados. ¿Por qué? Porque no creían. Porque querían salvarse por sí mismos, querían cumplir la ley, la cual es imposible. Nosotros ahora creemos y ahora el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso está hablando de los falsos profetas. Acá también este versículo se agarra el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos. Como dice en Juan capítulo 6, versículo 29. Que creamos en él. Esta es la obra. Que creamos en aquel el que el Padre envió, o sea, Jesucristo, su Hijo bendito. Entonces, esa es nuestra obra, creer. Creer, y creer es un don de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no de vosotros, como dicen 2:8 de Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Se puede hablar de gente, los hechiceros, los brujos, los agoreros, todos invocan el nombre de Dios y profetizan en el nombre de Dios, pero el Señor dice, no los conozco, no conozco. Los falsos profetas no los conoce el Señor, los conoce a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. Él no conoce a los que no creen en la sangre. Él no los conoce a los que hacen obras para salvarse. El Señor no los conoce. ¿Por qué no los conoce? Porque la sangre nunca los ha limpiado. Para conocer a Cristo, como dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese conocimiento es el conocimiento cuando la persona nace de nuevo. Ahí la persona puede conocer al verdadero Dios. Cuando cree en su preciosa sangre, cuando recibe a Jesucristo, Dios le da el nuevo nacimiento y ahí pueden conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios es nacer de nuevo. Eso es conocer a Dios. No se puede conocer a Dios estando muerto en delitos y en pecados. La salvación no es un conocimiento progresivo, no es una medida de conocimiento. Eso es falso, eso es mentira. La salvación es en un instante. Así como un niño nace en unos minutos, así la salvación es instantánea. Cuando creo, Dios me salva. Cuando recibo a Jesucristo, Dios me salva. Dios me da el nuevo nacimiento. No mis obras, no mi conocimiento, no llevar la cruz, digamos. Porque ellos quieren llevar la cruz, quieren hacer obras, quieren ser como Cristo, quieren pasar por el Calvario, quieren ellos pagar el precio, cuando Cristo ya pagó el precio. Y el Señor dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando Caín presentó, dice que presentó frutos de la tierra. Eso es un símbolo de lo que es la persona cuando viene en sus pecados, cuando no ha creído. No ha creído la persona. Frutos de la tierra es, como dice en Gálatas 5:16, son los pecados. Son los pecados. La persona viene en sus pecados, se presenta ante Dios en sus pecados, se presenta ante Dios sin haber sido lavado de sus pecados. Por eso se quieren vestir de Cristo. Pero dice la palabra que, vamos a leer en Gálatas 5:25, que dice que es por fe que nosotros somos revestidos de Cristo. No, 3:25. Dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando habla de bautismo significa creer, cuando fuimos
metidos en el cuerpo de Cristo cuando nosotros creímos. Ese día fuimos metidos, fuimos bautizados en Cristo. No está hablando del bautismo de las aguas, está hablando de cuando nosotros creímos fuimos metidos dentro de Cristo. Y ahora estáis revestidos de Cristo. En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos como cuando Dios los revistió a Adán y Eva, mató un animal, unos animales, derramó sangre, Señor, y los vistió, dice, a Adán y Eva. Así nosotros también fuimos revestidos de Cristo el día que creímos. Entonces, el Evangelio diferente cree que el Espíritu se recibe por obra, eso es lo que cree el Evangelio diferente. Y que cuando la persona no se porta, cuando peca la persona, se va el Espíritu Santo. Eso es totalmente falso. El Espíritu Santo viene una vez y para siempre a nosotros, como dice en Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Eso no se puede abrir más. No lo puede... Ese sello no se puede derretir con nada, digamos. Es un sello, el sello de Dios es el Espíritu Santo. No es un sello de cera que viene el calor, vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen los pecados y ese sello se derrite, se desintegra, ¿no? Cuando se es hijo de Dios para siempre. La salvación no se pierde. Por eso la salvación es por fe, por eso la salvación es de Dios. Nadie puede perder algo que no es suyo. Es imposible. Es imposible. Por eso dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Por eso cuando nosotros oímos y creemos, ahí somos salvados. Y habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados. Entonces, es el mensaje de la serpiente que siempre quiso ser como Cristo. Ese es el gran propósito de Satanás, querer ser igual o semejante a Cristo. Y dice que podemos leer en Isaías capítulo 14, Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a la nación. Acá está hablando de ese ángel, de ese querubín protector. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién quiere ser semejante al Altísimo? ¿Quién quiere ser como Dios? ¿Quién quiere ser como Cristo? Satanás. Entonces ese es el gran propósito del diablo, querer ser igual o semejante a Cristo. Ese es su gran anhelo, lo que ha anhelado desde siempre, desde que se halló maldad en él, dice la palabra de Dios. Entonces, el mensaje de la serpiente es querer ser como Cristo, ni más ni menos. El apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Ni el apóstol Pablo dijo que tenemos que ser igual a Cristo. Nosotros somos hijos adoptados y somos libres, somos guiados por el Espíritu. Pero ¿qué hace el Evangelio diferente? Quiere esclavizar a la gente a las obras. Dice, tiene que ser como Cristo. Obviamente, la simiente de Dios ya está en nosotros. Dice que el Hijo de Dios ya no peca. Obviamente porque Dios ya nos ha dado un nuevo nacimiento. La que peca es la carne. Y conforme a ese pecado, por eso dice la palabra de Dios, nadie se burla, sino que lo que el hombre siembra, el hombre segará. La carne si peca pagará sus consecuencias, pero el cristiano ya ha sido salvado, ya no se le computan más los pecados. Por eso la salvación es absolutamente segura. La salvación no se pierde. Cuando un hijo nace, es hijo de su padre para siempre. Cuando nosotros somos hijos de Dios para siempre. Esa salvación no se pierde bajo ningún aspecto, porque ahora estamos justificados por la fe, por medio de Jesucristo, por medio de su sangre, muerte y resurrección. La salvación no se pierde, absolutamente, porque Dios ya nos salvó.
El que nos salva es Dios. Nosotros no nos salvamos nosotros mismos. Nosotros no nos salvamos por un proceso, por, bueno, me estoy salvando y bueno, llegará el día de juicio y voy a ver si me salvó, si Dios me aprueba o no me aprueba. No, el día que creímos, ese día fuimos salvados. Ese preciso día, ese preciso instante, fuimos salvados. Dice el 28:12 de Ezequiel, y acá estamos hablando de la serpiente y sus motivaciones. De cuál es el espíritu del mensaje de la serpiente, la motivación y lo que lo lleva a... ¿Qué es lo que lo motiva a Satanás a ser como Cristo? ¿O qué lo motivó en ese momento? Cuando se reveló, quiso ser como Cristo. En el huerto a Eva le transmitió este espíritu de querer ser como Cristo. Le dijo, seréis como Dios, seréis como Cristo. Y en la próxima parte que vamos a ver es conociendo el bien y el mal, conociendo cómo obraría Cristo, cómo caminaría Cristo. Ya lo hablamos que Cristo andaba. ¿Cómo andaba Cristo? Si yo tengo que andar como andaba Cristo, estoy totalmente, digamos, ¿cómo el barro, la carne, puede ser como Dios? Por eso dice la palabra que debemos andar como Él anduvo, como dice el apóstol Juan. ¿Cómo andaba Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? En la dimensión del Espíritu, en la libertad del Espíritu. Por eso el Señor, como dice en Gálatas 5:1, Él que debemos estar firmes en la libertad que ya nos ha dado Cristo, en la libertad. Ahora andamos en la libertad, somos guiados por el Espíritu. No estamos sometidos a dogmas de hombre, mandamientos de hombre, filosofía y huecas sutilezas de humana sabiduría. Ahora estamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu siempre nos lleva a las Escrituras. Por eso dijimos que el hijo pródigo se alejó de la casa, pero nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. La persona hasta se aparta y ya lo condenan, ya lo juzgan, ya lo ponen la iglesia lo pone en el cepo, lo castigan, digamos. Hay una disciplina, obviamente, en la iglesia, eso no se discute. Pero la iglesia condena y la iglesia, los religiosos, digamos, dice quién es hijo y quién no es hijo. Eso lo determina Dios, eso lo determina el Padre, porque es el Padre el que adopta por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice la palabra que no juzguemos, ¿no es cierto? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es cuando la vida del esclavo, la vida del religioso, cuando juzga. Entonces, leemos Ezequiel 28:14, dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Querubín protector dice que era un querubín que cubría con sus alas todo el trono, dice en otra versión. Con sus alas cubría todo el trono, protegiendo el trono de Dios. Este era el lucero, ¿cierto? El querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bendita la palabra del Señor. Entonces, el espíritu del diablo siempre es querer ser como Cristo. Otra versión dice que eras el sello de la perfección. Pero otra versión dice que
te creías la imagen de Dios. Por eso ellos, el Evangelio, el mensaje de la serpiente, cree que el hombre puede ser Cristo en esta tierra, otro Cristo. Por eso hablamos de otros Cristos. Ellos se creen otros Cristos. Se creen que pueden perdonar pecados, se creen que viven una vida inmaculada, se creen que ninguna tiniebla hay en ellos. Se creen otros Cristos. Ese es el mensaje de la serpiente, creerse otro Cristo. Los falsos cristos quieren ser la imagen de Dios en la tierra. Ese es el gran propósito de Satanás. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos la imagen de Dios. La imagen de Dios es Jesucristo, como dice en Colosenses 1:15. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como dice en Juan 1:18. Así que bueno, vamos a dejar el video acá y vamos a continuar en el próximo video con el mensaje de la serpiente. Dios le bendiga a todos.